Bueno, primero que todo, quiero agradecer esta oportunidad que nos brinda el ICAES para expresar algunos criterios que consideramos son importantes valorar en el movimiento sindical en la región, máxime que hoy en día se intenta a nivel del continente y a nivel de la región y a nivel de los países hacer una revisión del actuar, de la forma de manejarse, de la forma de hacer sindicalismo ante las nuevas circunstancias que se presentan hoy en día. Y por eso creo que es sumamente importante hacer un repaso por parte de lo que ha sucedido en nuestros países. En primer lugar, podríamos decir que a diferencia de Europa, nuestra región no tuvo un desarrollo industrial como sucedió en Europa, y que precisamente el desarrollo industrial motiva una nueva forma de organización empresarial y una nueva forma de mercado de trabajo, lo que obliga también a los trabajadores a repensar su forma de organizarse, y por supuesto que adquirieron dos formas de organización que salen prácticamente al mismo tiempo, que es el sistema cooperativo, pero también la organización sindical. Mientras que en nuestra región, podemos verlo muy claramente, el desarrollo inicial fue un desarrollo sustentado precisamente en la agricultura, en una agricultura rural, en una agricultura de campesinos, en una agricultura, digamos, de terratenientes, pero que tenían algunas características importantes, que tenían viviendo a los trabajadores en sus mismas fincas, que incluso en algunos casos les permitían, en algunos casos, que utilizaran parte de su terreno para que pudieran hacer algunos cultivos, especialmente de alimentación. Y entonces era una situación muy diferente a la que se vive hoy. Era también una agricultura en algunos casos de pequeños productores, medianos productores, especialmente en los países que desarrollaron el cultivo del café. Se dio mucho el tema de los pequeños y medianos productores. Es una característica sumamente importante en Costa Rica, que alcanzó un alto desarrollo y entró al mercado internacional precisamente a través de la producción de café en todos sus componentes. Entendemos estos como la siembra, el cuido, la recolecta y el procesamiento, que realmente no era un valor agregado muy grande, que simple y llanamente era en un beneficio limpiar el café y ponerlo a secar, meterlo en sacos y enviarlo al exterior. Mientras tanto, entonces, no existía formas organizacionales en los países desde el punto de vista sindical, como lo conocemos hoy. Existieron en
los países y en las ciudades, digamos, alguna forma de organización, por ejemplo, en los telégrafos. El telégrafo era una de las formas de comunicarse sumamente importante en los pueblos de todos los países. Los telegrafistas eran unas personas en los pueblos tan importantes como lo era el educador en ese momento, como lo era el sacerdote, y llegaron a tener en una época determinada, a finales del siglo XIX, algún grado de organización gremial. También los educadores tenían algún grado de organización gremial y por supuesto había un grado de organización gremial de algunos gremios, valga la redundancia, es decir, sastres, peluqueros, zapateros, etc., pero no formalmente como movimiento sindical. Y el movimiento sindical realmente comienza a desarrollarse en nuestra región cuando surge el sector bananero, la plantación bananera, o sea, la incursión de empresas internacionales que son contratadas o vienen y les dan enormes cantidades de tierra. En el caso de Costa Rica le habían dado grandes cantidades de tierra a la empresa que vino a hacer el ferrocarril, que por cierto hay que agregar a eso que cuando hacían el ferrocarril traían trabajadores chinos o traían trabajadores italianos, y que es a partir de la llegada de los italianos que ya ellos habían crecido en sindicalismo en su tierra y comenzaban a pregonar las ideas. Incluso en Costa Rica, ya por 1884, se dio la primera huelga en Costa Rica de los italianos que estaban construyendo el ferrocarril. Y entonces, a partir del ingreso de las plantaciones bananeras, fundamentalmente, es que comienza ya a organizarse el movimiento sindical, aunque todavía, digamos, con gran fuerza y lucha de confrontación con las empresas para alcanzar, digamos, los beneficios que los trabajadores querían que se tuvieran: jornadas de trabajo, salarios, en las situaciones de salud, tanto que en algunas partes las empresas se vieron obligadas incluso hasta construir hospitales. Y no es sino hasta la década de los 60 que ya comienza a aparecer una legislación laboral un poco más protectiva en toda nuestra región. Una legislación laboral pues que habla de los sindicatos, que crea algún tipo de derecho, pero que fue creada esencialmente por conservadores y liberales, con escasa participación en algunos países de partidos socialistas o más revolucionarios, aunque algunos planteaban que de alguna manera los liberales tenían una concepción más abierta, más revolucionaria que los conservadores, que lamentablemente en algunos de nuestros países todavía se continúan gobernando. ¿Sí? No es que no estén presentes todavía, y algunos, además de conservadores, se convirtieron en derechistas, es decir, un conservadurismo mucho más profundo. Y entonces podemos entender que el sindicalismo en la región surgió en esas condiciones, un sindicalismo fundamentalmente
en la agricultura del banano, que después se pasa sindicalismo en la agricultura del algodón, que existió en esa producción muy alta en algunos países, luego se fue bajando hasta que creo que solo 1 o 2 países están produciendo algodón en este momento, y posteriormente el cultivo de la caña, que también necesitaba una fuerza de trabajo mucho mayor. Bueno, y por supuesto en las ciudades, esos gremios que tenían los sastres, que tenían los peluqueros y que tenían otro grupo, panaderos, etcétera, comenzaron a agrupar esos gremios y a convertirlos en sindicatos. Y entonces no estamos hablando todavía hacia las finales de la segunda mitad del siglo XX de un sindicalismo de carácter industrial. Entonces, nuestra región tiene un sindicalismo de carácter agrícola y de carácter gremial, para indicarlo de alguna manera. En 1900, digamos, no, a principios de finales de la primera mitad del siglo XX y principios de la segunda mitad, hay movimientos por todo el mundo sobre el Estado y el Estado. Y nuestros países, algunos más con mayor desarrollo, otros con menos desarrollo, pero comienzan a trabajar en función de un estado de bienestar. Y entonces es donde el Estado comienza a, digamos, a crear instituciones para el desarrollo de ese estado de bienestar. Y entonces comienza en manos del Estado la electricidad, la salud, bueno, sigue en manos del Estado la educación, comienza en manos del Estado el transporte marítimo, comienza en manos del Estado el sistema aéreo. Recordemos que todos los países tenían una línea aérea que era estatal, y así una serie de campos que fue desarrollando el Estado. Entonces, lo que permitió un desarrollo del movimiento sindical en el sector público. Por supuesto, con grandes limitaciones, especialmente en El Salvador, donde se prohibió por constitución el desarrollo de sindicatos del sector público, y en Panamá, donde había prohibición de formación de sindicatos en el sector público, y sin embargo los trabajadores los hicieron, aunque estuvieran en la clandestinidad, pero los hicieron. Y entonces surge un sindicalismo en el sector público, muy fuerte, pero muy fuerte, ¿verdad? Supera en número, y porque el Estado se convirtió en un gran empleador, supera el número de trabajadores digamos, que provienen de los gremios, y el número de trabajadores que provienen de la agricultura, del movimiento sindical organizado en la agricultura. Y posteriormente surge en los años 60 del siglo XX el tema del mercado común centroamericano, y es cuando aparece la industria, que en realidad no es una industria que se desarrolle como en Europa, es más bien una pseudoindustria, es una industria muy limitada, y en algunos casos especialmente en un sistema de maquilación. Entonces es la industria electrónica, de radios transistores y ciertas lavadoras y todas estas cosas
de electrodomésticos, y surge también la industria en materia de llantas y de armar vehículos, que estuvieron un tiempo, después se retiraron. Caso Costa Rica, aquí salían ya formados los Mitsubishi en un tiempo, y surgen las industrias ya más posicionadas, fuertes, en materia, por ejemplo, de alimentos, de galletas, etc. Y entonces comienza en nuestros países a intentar desarrollarse un sindicalismo en esa industria. Ay, Dios mío, pero ahí comenzaron los problemas. Generalmente las empresas firmaban los contratos con los países para venir acá a instalarse con prohibición de formación de movimiento sindical. Y entonces fue muy difícil y casi imposible. Y solo algunos pocos países, el caso de Panamá es uno de ellos, que lograron insertarse en ese tipo de industria. En Guatemala un poco, en Honduras un poco, en algunas de este tipo de industria, de la Coca-Cola y de otras, pero por ejemplo en Costa Rica y otros países no fue posible desarrollar sindicatos, porque se acudía al despido. Entonces nuestros códigos de trabajo establecen que a una persona se le puede despedir siempre y cuando con responsabilidad patronal, que se le paguen unas prestaciones, y entonces de ahí utilizaban el sistema del despido o utilizaban el sistema de abortar el sindicalismo antes de que naciera. O sea, encontraban que había una gestación, que había incomodidades en las empresas, entonces mandaban psicólogos, mandaban gente, perseguían a los trabajadores, los ubicaban en los bares, en las plazas, para ver quién era el que estaba promoviendo un movimiento, y entonces le ofrecían un puesto más alto o lo despedían y se acababa el germen del movimiento sindical. Vea qué problema hemos tenido, y de ahí que ha sido muy difícil, y por eso los niveles del movimiento sindical, porcentualmente de su población económicamente activa, son sumamente bajos en la región, con algunas excepciones. Y podríamos decir también que hubo problemas aunque los estados ratificaron los convenios internacionales de la OIT, con excepción de Salvador, no se cumplieron, el Código de Trabajo no se cumplió, los países no desarrollaron verdaderamente como debían ser los órganos tutelares de derechos. En algunos momentos los ministerios de trabajo tuvieron fuerza, pero después se les quitó esa fuerza, y de ahí que el movimiento sindical le ha costado muchísimo poder desarrollarse. Pero hay algo más grave, dice una compañera, Amanda Villatoro, que Centroamérica no vivió la Guerra Fría, que vivió una guerra caliente. Es decir, Centroamérica ha vivido procesos de guerra, procesos de revoluciones, procesos de guerras civiles, de guerra de guerrillas, pero en ese campo eran víctimas los dirigentes sindicales, y en algunas partes los dirigentes sindicales fueron expulsados, expulsados y expatriados. En otros fueron perseguidos, tuvieron que salir huyendo, y en otros fueron asesinados.
Y aún en un caso como Nicaragua, todavía en Guatemala, perdón, se sigue asesinando, y hoy vemos que en otros países hay indicios de que podría establecerse esto, y eso también provocó una imposibilidad del desarrollo sindical. Entonces, no ha sido fácil para nuestra región. Bueno, el producto que tenemos entonces de movimiento sindical es un producto de una lucha constante, pero de dificultades constantes y permanentes que se han extendido hasta nuestros tiempos. Pero también hay motivos que se dieron porque uno de los grandes dirigentes que tuvo Centroamérica, el compañero Ajax Irías, que pertenecía a uno de los grupos centroamericanos de los tres que habían en un determinado momento, un compañero de Honduras, él nos ha dicho que esta Centroamérica, cuando uno ve el mapa del movimiento sindical, ve un mapa lleno de siglas. Eso quiere decir que son un movimiento sindical con una enorme atomización, a diferencia del movimiento sindical europeo, donde uno encuentra al movimiento sindical concentrado en una confederación o en dos, tres a lo sumo si el país es muy grande, pero en su mayoría son una o dos organizaciones, y se organizan por rama de producción, se organizan por sectores, se organizan por grandes regiones. Y en nuestra subregión, el movimiento sindical, y habíamos hablado de los gremios, esa es una parte cultural de la formación de los gremios. Y entonces aquí cada gremio quiere tener su propio sindicato. Entonces usted se encuentra, y especialmente en una institución, usted se encuentra que los diversos gremios tienen su propio sindicato. No hay un sindicato de industria o de rama, sino que en algunas instituciones hay muchos sindicatos. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el caso de salud, los médicos tienen su sindicato, las enfermeras también, las auxiliares también, los asistentes de pacientes también, la gente que está en farmacia también, etc. Pero en educación no nos quedamos atrás. Cuando uno habla con un dirigente europeo y le dice, bueno, en Europa solo tenemos, en nuestro país solo un sindicato del sector público, yo para no ir muy largo, y hablo de mi propio país, aquí hay 179 sindicatos del sector público. Entonces, cuando a una central le dice, es que ustedes no trabajan en pro de la unidad, la unidad que hace la gente abajo, no puede ser solo arriba es más fácil. Es decir, juntar 3 centrales sindicales, 4 no es difícil, pero juntar 179 sindicatos sí es un asunto mucho más grave. Bueno, hoy tenemos entonces algunos países que ya les han permitido formar sindicatos en el sector público, pero lamentablemente están caminando hacia ese mismo campo, hacia sindicatos múltiples en una misma empresa, o como sucede también en Costa Rica, hay 81 municipalidades, el porcentaje de afiliación es relativamente bajo, pero hay 35 sindicatos. En otras partes existe solo un sindicato municipal que abarca, o sea, uno puede dar ejemplo, México, hay un solo sindicato de trabajadores de la educación,
es un sindicato con un gran poder. Argentina, un solo sindicato en comercio. Brasil, un solo sindicato en lo metalúrgico. O sea, entonces un solo sindicato en la construcción. En Argentina, con un enorme poder, que ha logrado hasta tener una fundación, ahora ya creó un canal de televisión. Entonces dice uno, esto tiene una fuerza preponderante, pero mientras seamos chicos, poder operar y hacer lo que el movimiento sindical tiene que hacer, que no es solo el tema reivindicativo, sino que el movimiento sindical tiene que estar cerca de la ciudadanía y viendo también los problemas políticos que se generan, las desatenciones que existen a las comunidades y de ahí las consecuencias que se generan en materia de pobreza, no lo podemos hacer de esa manera. Y entonces hay que reconstruir, hay que ver, hay que buscar las formas alternativas en que podamos resolver eso. Y con una condición muy distinta ahora, mucho más difícil que antes, mucho más difícil que antes. Y es que con el advenimiento de las ideas neoliberales y el que nuestros gobiernos se guindaran de la propuesta de la Thatcher y de Reagan, esto cambió en nuestra región, en unos países más acelerados que en otros, pero van todos por el mismo rumbo. O sea, ya cuando nosotros comenzamos a ver las proyecciones que se están dando, la industria ha perdido absolutamente todo el potencial de generar empleo. Y entonces hoy, en un país como Costa Rica, la industria que tenía el 20% de generación de trabajo, de fuentes de empleo, hoy alcanza solo el 12%. Hoy la agricultura ha cedido terreno. Todavía en algunos países se mantiene fuerte, pero va cediendo terreno porque hoy la tendencia es que las nuevas fuentes de empleo van hacia comercio y servicios. Y entonces usted se va a encontrar con otra situación totalmente diferente. Usted en la fábrica, en la industria, tiene a la gente junta, pertenecen a un mismo patrón. Usted en la finca tiene a la gente junta, pertenece a un mismo patrón. Pero usted en la construcción de un edificio tiene a la gente ahí, pero pertenecen a múltiples patrones. Porque una de las formas de involucrarse en este nuevo mercado de las empresas transnacionales es a través de los mecanismos de subcontratación. Y hay subcontrataciones de subcontratación. Entonces, en una empresa, los muchachos que trabajan en la parte dura, en la parte de hacer zanjas, huecos, de remover piedras, tierra, ni siquiera pertenecen a una empresa. En muchos casos, esa empresa contrata a un maestro de obras y el maestro de obras los busca y le dice, miren muchachos, aquí hay trabajo, pero ese trabajo es sin seguridad social, ese trabajo es sin nada. Me parece muy oportuno que podamos avanzar, que podamos trabajar en función de desarrollar mayores criterios, mayores oportunidades para nuestra dirigencia, para nuestra juventud, para las mujeres involucradas y, por qué no, también para los que tenemos muchos años de andar en el movimiento sindical, pero que a la larga podríamos tener todavía estar pensando todavía en un movimiento sindical para aquel tipo de economía y olvidándonos que hay una nueva economía que nos obliga a repensar el movimiento sindical
y hay una nueva forma de explotación de la clase trabajadora, a veces con formas más subliminales, sobre las cuales el movimiento sindical tiene que actuar, tiene que denunciar, tiene que acudir a los organismos internacionales en defensa de todos esos trabajadores y trabajadoras que sufren, digamos, pérdida de sus derechos, en algunos casos acosos y en otros un sinfín de problemas, como pues se han venido denunciando ante los órganos, fundamentalmente ante la OIT, el Comité de Libertades Sindicales. Muchas gracias.